Muy buenas tardes a todos. Les saluda Alejandra García Quiroz desde la ciudad de Monterrey y me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente con ustedes y agradezco mucho al maestro Kevin Bárcenas, presidente de la Federación Nacional de Nutrición y Ciencia, por invitarme para estar con ustedes el día de hoy. Durante los siguientes minutos vamos a revisar lo que son los conceptos básicos de la tiroides y sus funciones, también lo que es el hipotiroidismo y su etiología brevemente, porque ya lo revisaron perfectamente con el doctor César Ochoa, también algo sobre los signos y síntomas que a veces se confunden un poco, el diagnóstico médico y cuáles serían los objetivos en la intervención de la terapia médico-nutricional y el proceso de atención nutricia en los pacientes con hipotiroidismo, además de algunos aspectos relevantes en la evaluación clínica que debemos de considerar, también algunas consideraciones en la prescripción dietética y algunos mensajes para llevar a casa. Se dice que en el hipotiroidismo la mayoría de los casos están infradiagnosticados y de acuerdo a la Asociación Americana de la Tiroides, hasta el 60% de las personas con enfermedad tiroidea desconocen que tienen esta condición. Eso es probablemente que se deba a una serie de problemas que incluyen que la comunidad médica no esté de acuerdo en lo que constituye una tiroides de funcionamiento verdaderamente bajo o en cómo y cuándo iniciar la terapia farmacológica. Por otro lado, también los análisis de sangre para hipotiroidismo ocasionalmente arrojan falsos negativos y ya lo comentó el doctor César Ochoa, que también a veces varían mucho las cifras que se manejan en los laboratorios. Entonces es importante considerarlo y sobre todo que nosotros los nutriólogos hagamos equipo con los médicos de nuestros pacientes porque esto debe tener un manejo multidisciplinario. Por otra parte, hemos revisado también que el hipotiroidismo está asociado con un mayor riesgo de desarrollo de diabetes y por otro lado, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 van a aumentar el riesgo de desarrollar también el hipotiroidismo. Lo que es la hiperglucemia crónica y la hiperlipidemia aumentan el riesgo de hipotiroidismo y a la inversa, el hipotiroidismo también influye en el metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos. Además, la disfunción tiroidea se asocia con la inflamación crónica de bajo grado, lo que es el síndrome de intestino permeable y la disbiosis del microbioma. Aunque no hay pruebas contundentes de que consumir o evitar ciertos alimentos mejore la función tiroidea en personas con hipotiroidismo, en años recientes se han publicado estudios que orientan a preferir o evitar ciertos nutrimentos o alimentos en específico relacionados con el estado autoinmune y el curso del hipotiroidismo. Sin duda, la terapia médico-nutricional juega un papel clave para ayudar a mejorar la salud digestiva, el metabolismo de la tiroides y el mantenimiento de la salud y bienestar general. Y a manera de repaso, porque ya lo revisaron, recordemos que la tiroides es una glándula en forma de mariposa que se encuentra justo encima del punto donde se unen las clavículas en la parte inferior del cuello y es responsable de regular el metabolismo. Esta glándula es muy importante, es parte del sistema endocrino porque mantiene el metabolismo basal y regula la función de la mayoría de los órganos. Además, regula el metabolismo de los lípidos, de los hidratos de carbono y las vitaminas, también la frecuencia cardíaca, la fuerza muscular, tiene que ver con la respiración, con la temperatura corporal, con los niveles de colesterol, los niveles de calcio en sangre, los ciclos menstruales también, lo que es la memoria y la integridad de la piel, entre otras funciones más. La hormona tiroidea, recordemos que aumenta la síntesis de colesterol y el flujo de ácidos biliares, lo que resulta en una reducción del colesterol hepático y en un aumento de la captación de colesterol de la circulación al hígado cuando está funcionando adecuadamente. La ingesta también de hidratos de carbono parece influir en la cantidad del AT3 que se convierte de la hormona tiroidea T4. Esto es importante para el hipotiroidismo, ya que la T3 es la hormona tiroidea activa que se necesita aumentar. Parece que cuando la ingesta de los hidratos de carbono se reduce drásticamente, la conversión de T3 a partir de T4 disminuye y esto podría explicarse por la posible interacción entre la insulina y las enzimas que convierten la T4 en T3. La glucosa y las hormonas tiroideas dependen unas de otras de manera sinérgica y la cantidad de hidratos de carbono ingeridos puede afectar la cantidad de T3 convertida de T4, lo que tenemos que poner atención. Ya entrando en el tema de lo que es el hipotiroidismo, solamente como repaso, porque ya lo revisaron excelentemente con el doctor César Ochoa, este viene siendo un síndrome clínico que generalmente se caracteriza por una glándula tiroides poco activa o por la incapacidad de convertir la hormona tiroidea inactiva en hormona tiroidea activa que utilizan las células del cuerpo. La disminución de la función de la glándula tiroidea puede ser por cirugía, por enfermedad autoinmune o disminución del funcionamiento de la glándula hipófisis y se diagnostica en función de sus características o manifestaciones clínicas y su manejo requiere de la administración de la tiroxina. Debemos de considerar que la T3 y la T4 están elevadas durante el embarazo,
también cuando se consumen anticonceptivos orales y el uso de los estrógenos, para que lo tengamos en cuenta. Dentro de la etiología se puede encontrar el hipotiroidismo primario. En esta categoría se engloban las causas más comunes. Se debe a enfermedad de la glándula tiroides. Y tenemos también el hipotiroidismo central, que puede ser debido al defecto cuando está en la hipófisis, que hablaríamos de un hipotiroidismo secundario, o en el hipotálamo, que ya sería un hipotiroidismo terciario. Existe también otra condición que puede ocasionar una deficiencia de la acción de la hormona tiroidea de los tejidos, pero no por una disminución en su producción, sino por una resistencia generalizada a la acción de la hormona tiroidea. Y luego, por otro lado, también se puede presentar lo que es el hipotiroidismo subclínico. Algo importante es que el hipotiroidismo manifiesto a largo plazo, así como el hipotiroidismo subclínico en menor grado, cuando no se tratan, causan dislipidemia e hipertensión arterial diastólica, así como una inflamación caracterizada por estrés oxidativo y la generación de especies reactivas de oxígeno que pueden inducir a una disfunción endotelial, por lo tanto van a promover la aterosclerosis. Hablando de la situación de la deficiencia de hierro y hipotiroidismo, hay una relación. La deficiencia de hierro también puede contribuir al riesgo de la enfermedad tiroidea. Aunque las poblaciones occidentales que comen carne tienen mayores reservas de hierro que las poblaciones no occidentales, algunas personas también pueden experimentar un nivel de deficiencia de hierro. Esto se ha visto mucho en los pacientes con obesidad. Las concentraciones plasmáticas de T3 y T4 en estos estudios han sido significativamente más bajas en mujeres con anemia por deficiencia de hierro en comparación con los controles. Y la anemia por deficiencia de hierro atenúa el efecto de la suplementación con yodo sobre la función tiroidea, y la suplementación con hierro la mejora. También se han estudiado diversos factores que pueden afectar el funcionamiento de la hormona tiroidea, como las sustancias químicas que están presentes en el ambiente, o aquellas que llegan a través de los alimentos. Estamos hablando de pesticidas, pigmentos, disruptores endocrinos y el consumo de sustancias bociógenas a través de la dieta. Estas sustancias bociógenas son unos compuestos químicos que se encuentran en forma natural en algunos alimentos de origen vegetal y que pueden bloquear también la absorción y el uso del yodo, afectando la actividad de la tiroides. Dentro de los alimentos que podemos encontrar de este tipo está el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, la col rizada, también tenemos el repollo, los nabos, los rábanos, la yuca, está también la mandioca, encontramos a las semillas de mostaza, las nueces, los piñones y los cacahuates. Durante mucho tiempo yo recuerdo cuando recién salí de la carrera, que si les digo la fecha van a decir que ya llovió, porque ya son 30 años, se aconsejó mucho tiempo eliminar el consumo en las personas con hipotiroidismo de este tipo de alimentos, pero se ha visto que este efecto sucede solamente si se consumen crudos. Entonces, los compuestos bociógenos presentes en los alimentos son los glucosinolatos y lo que es la progoitrina. Los glucosinolatos son degradados al masticar o triturar los vegetales crudos que los contienen y producen tiocianatos, que son los responsables de inhibir la llegada del yodo a la tiroides, interfiriendo en la síntesis de las hormonas. Por otro lado, lo que son las progoitrinas forman goitrina en el tracto digestivo, que inhibe la síntesis de una hormona, de las hormonas tiroideas. Y se ha estudiado que el calor impide la formación de estos compuestos, destruyendo a la enzima responsable de todo el proceso, haciendo que el consumo de estos no sea un riesgo para la salud si estos alimentos son cocinados. Por otra parte, entre las manifestaciones clínicas, dentro de los signos y síntomas, pues puede haber mucha confusión, porque los signos y síntomas en el hipotiroidismo suelen ser sutiles en las etapas iniciales, pero es importante que estemos muy atentos, y aunque no seamos médicos, sí tenemos que indagar un poquito más y preguntarle al paciente qué es lo que está percibiendo con respecto a esta sintomatología. Puede haber un aumento de peso, definitivamente hay muchas fluctuaciones de peso, pero no podemos culpar a todo de la tiroides. También se puede presentar la piel seca, los signos de regulación anormal de la temperatura, intolerancia al frío, disminución de la sudoración. También podemos encontrar fatiga, calambres, estreñimiento, que es lo más común. También se puede presentar edema inicialmente facial y después generalizado en manos, y también se presenta cara hinchada. Puede haber cabello escaso, seco y frágil, alopecia, uñas quebradizas, también anemia, el síndrome del túnel del carpo, cambios en la voz, somnolencia. También se puede presentar apatía mental, olvidos, deterioros de la memoria, un lenguaje lento, sensación de depresión, parestesias, la voz ronca. También puede estar presente la apnea del sueño, la galactorrea, también los trastornos, irregularidades menstruales y dificultad para concebir. Y ya en situaciones más intensas, casos más graves, pues puede haber bradicardia, hipertensión, hiponatremia, hipoglucemia.
bajo gasto cardíaco, también anasarca, coma mixedematoso. Y aquí lo que va a suceder es que las pacientes tendrán mayor riesgo de tener niveles de colesterol LDL, problemas del corazón, neuropatía periférica. Cuando hay daños a nervios, generalmente es en las piernas, puede también presentarse esterilidad, que hay una relación, abortos espontáneos frecuentes y defectos de nacimiento. Estamos hablando cuando la situación ya está muy grave y no hay un buen control. Con respecto al diagnóstico médico, brevemente comentaré que debido a que la presentación clínica es muy variable, el diagnóstico se basa en los estudios de laboratorio, como ya se había comentado, y varios factores pueden contribuir a resultados alterados en el perfil tiroideo en ausencia de enfermedad de la tiroides. Estos incluyen la desnutrición, para poner atención, las enfermedades crónicas, las enfermedades agudas graves, drogas y embarazo. La prueba esencial para el diagnóstico del hipotiroidismo, para tenerlo siempre presente, es la medición de los niveles séricos de la TSH. Esto es muy importante. Dentro de la terapia farmacológica, también solamente para repasar, en la mayoría de los casos el hipotiroidismo requiere un reemplazo de la hormona tiroidea de por vida con la T4 sintética, que es la levotiroxina. Y la dosis habitual de reemplazo pues va a depender de la prescripción del médico. Es importante que lo consideremos y que nosotros siempre apoyemos a nuestros pacientes y al médico que los está tratando para que los pacientes tomen su tratamiento. Muchas veces sucede, y esto lo he visto en la práctica, que el paciente suspende el medicamento sin hablar con el médico, y esto es muy importante porque este medicamento va a ser de por vida. Regularmente, hasta dentro de 4 o 8 semanas, se va a mantener la dosis que el médico indique hasta que se pueda tener esa dosis de mantenimiento donde esté más controlada toda la sintomatología, y la dosis se va ajustando hasta que se alcance un nivel normal de la TSH. También es importante recordarle a los pacientes que este tratamiento, este medicamento se debe tomar con el estómago vacío, antes, por ejemplo, de un desayuno en la mañana temprano. Dentro de los objetivos de la intervención nutricia en la terapia médico-nutricional en el hipotiroidismo es restablecer la normalidad fisiológica en el paciente y mantener un estado nutricio óptimo para las condiciones o circunstancias fisiopatológicas del paciente. También mejorar la sensibilidad a la insulina y prevenir o corregir las alteraciones metabólicas y cardiovasculares asociadas para disminuir el riesgo cardiovascular global. También controlar el aumento de peso que resulta por un índice metabólico del 15 a 40% más lento, sobre todo en pacientes que no son tratados. También identificar factores de riesgo en la dieta y corregir desequilibrios. También la ingesta inadecuada de yodo, aumento en la ingesta de alimentos fuente de bociógenos crudos. Otros objetivos es la regulación de la ingesta de alimentos que pueden alterar la función tiroidea e interferir con la terapia hormonal. También revertir las anemias por deficiencia de B12 o hierro si están presentes. Además, mejorar los niveles de energía para reducir la fatiga y sobre todo que nuestro paciente lograr que pueda adoptar un estilo de vida saludable que no solamente incluye ese patrón alimentario saludable, sino también se integra una actividad física, la higiene del sueño, una gestión del estrés y también evitar lo que es el consumo de alcohol y tabaco a través de la promoción de cambios de conducta pequeños, significativos, realistas y permanentes. Y por supuesto mantener o aumentar esa actividad física de manera regular. También es muy necesario que nosotros integremos el atención nutricia a la terapia médico-nutricional porque puede conducir a una atención más eficiente y efectiva. Además, nos proporciona un marco de referencia para nivelizar la atención considerando las necesidades, las preferencias y los valores y utilizando la mejor evidencia disponible para tomar decisiones. Por el tiempo, pues no me llevaría mucho platicar un poquito más de esto, pero sé que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Y aquí lo importante es tener en cuenta que este proceso de atención nutricia se divide en 2 fases. En la primera fase vamos a identificar el problema. El primer paso es evaluar a nuestro paciente, hacer esa evaluación nutricia muy completa. Disculpen. Y posteriormente, ya que tenga toda la evidencia de lo que está ocurriendo, entonces voy a pasar yo a realizar el diagnóstico nutricio, que esto es muy diferente al diagnóstico médico. Por otra parte, ya entrando en la fase 2, que es la solución de los problemas, nosotros vamos a hacer una intervención nutricia donde primeramente tenemos que establecer cuáles son los objetivos más importantes para nuestra paciente o nuestro paciente y debemos estar en común acuerdo con ellos. Nosotros no podemos imponer, pero es importante que nosotros prioricemos y que siempre adaptemos al contexto de nuestros pacientes. Por otra parte, es importante el monitoreo nutricio y la evaluación para darle seguimiento a lo que el paciente se está llevando a cabo, todas esas acciones para modificar los hábitos y se está adhiriendo al tratamiento.
Dentro de la evaluación clínica es importante que no perdamos de vista esta historia clínica y nutricional y debemos de poner atención a los signos y síntomas, también identificar si hay alergias e intolerancias alimentarias, si hay baja producción de ácido clorhídrico, hipoclorita. También la parte de la exploración física es muy importante. Respecto a la ecografía de la tiroides, bueno, nosotros somos nutriólogos no médicos, pero es importante también estar al pendiente por si hay nódulos palpables. También la interpretación adecuada del perfil tiroides es muy importante mediante un análisis bioquímico. Obviamente esto pues va a estar a cargo del médico, pero nosotros sí tenemos que estar muy al pendiente de nuestros pacientes y esto es necesario. Los parámetros fundamentales para el diagnóstico de hipotiroidismo son los niveles en sangre de la T4 libre y la TSH, y también los valores normales de TSH comúnmente son de 0.4 a 4, pero como ya les dijo el doctor César, pueden variar de laboratorio a laboratorio. Por eso es importante que ustedes, nutriólogos, estén en total comunicación con los médicos de sus pacientes. También los valores de la TSH pueden variar a lo largo del día y se recomienda realizar la prueba a primera hora de la mañana. Esto es muy importante. Por otro lado, si hay sospecha de la tiroiditis de Hashimoto, es importante también los anticuerpos tiroideos, lo que es la antiperoxidasa tiroidea y lo que es la antitiroglobulina. Yo les voy a comentar que, digo, en la experiencia que he tenido en muchas ocasiones, estos casos pasan desapercibidos porque regularmente no se le hacen estos estudios, y he tenido varios pacientes que no han tenido un control adecuado y andan brincando de médico en médico y con muchos problemas, sobre todo con situaciones alimentarias, y hasta que a las 1500 se les hace estos estudios. Recuerdo el caso particular de una paciente que realmente la paciente no mejoraba, y siempre he platicado sobre este caso y ya estaba desesperada, ya la tachaban casi creo que de loca y exagerada. Y a mí, pues yo le sugerí, ¿no? Y le dije, coméntalo con tu médico, pero sugiere, o sea, no le digas, o sea, que yo te dije en pocas palabras, pregúntale, más que todo yo respetando al médico, y el médico le decía que no. De cualquier manera, ella pues ya le entró el gusanito y lo que fue ella al laboratorio a hacerse los estudios y bueno, pues salió positiva. ¿Y qué hizo? Pues cambió de endocrinólogo. Pero les comento esto porque es importante estar al pendiente de nuestros pacientes y sí hacerles caso, sí, no tacharlos, sobre todo en el hipotiroidismo he notado mucho que a veces antes de darles un diagnóstico oportuno adecuado, hasta los han mandado a las mujeres, sobre todo con el psicólogo. Entonces sí tengamos cuidado con esto y no asumamos cosas, no juzguemos. O sea, hay que indagar un poquito más, y aunque no seamos médicos, sí es importante escuchar a nuestro paciente y buscar todas las estrategias para poder apoyar. Les voy a pedir un momentito porque se me está acabando la batería. Voy a conectar rápido la computadora. No me tardo mucho. Disculpen. Sí, maestra, no se preocupe. Listo, porque si no de repente me da miedo que me sacara aquí del Zoom. Qué pena. Bueno, vamos a continuar. Nada más que voy a volver a compartir porque aquí como que se me trabó la pantalla, y déjenme otra vez la vuelvo a poner. Listo. Bueno, entonces como les comentaba, sí es importante que nosotros estemos al pendiente y tengamos también nosotros la confianza de que si nuestro paciente es la primera vez que llega con nosotros y no ha ido con ningún médico, tiene tiempo de que no ha regresado a su control con el médico, no tengamos miedo de pedirles estudios. Por supuesto, ya cuando nosotros veamos los estudios y veamos alguna situación, pues no podemos diagnosticar, pero sí es una gran responsabilidad que estemos al pendiente de nuestros pacientes, pues para darles un mejor tratamiento y hacer sobre todo equipo con el médico. Dentro de los estudios de laboratorio, y yo les comparto esto porque yo colaboro con varios endocrinólogos, veo a sus pacientes. Yo estoy en mi consulta en el Centro Médico de Hidalgo. No estoy en un equipo, pero sí hago equipo con todos los médicos de mis pacientes. Entonces, la experiencia, esto es lo que regularmente les piden. Nada más que, ojo, no se trata que le estemos pidiendo todos los estudios al paciente, sino lo que creamos que sea necesario. Y sobre todo también ver la parte de la economía y darle opciones al paciente de los laboratorios que estén ahí cerca, sobre todo que se puedan ajustar a su presupuesto. Sabemos que hay diferentes costos, pero sí es importante preguntar esto,
porque no todos tienen los recursos para poder hacerse todos. Y bueno, dentro de estos estudios tenemos la TSH, que regularmente se va a encontrar elevada, tenemos también la T3, que se puede encontrar disminuida, la T4 libre, la captación de yodo radioactivo que puede ser baja en casos de hipotiroidismo, también el calcio pues se puede encontrar disminuido, puede ser retenido el calcio, también tenemos que verificar la hemoglobina y hematocrito que regularmente se encuentra disminuido. Vamos a ver que el colesterol total, el LDL y los triglicéridos pueden estar aumentados. También es importante considerar la glucosa y la hemoglobina glucosilada, la insulina sérica, si nuestros pacientes, además del hipotiroidismo, tienen también diabetes o prediabetes. Debemos de revisar la fosfatasa alcalina, que regularmente se encuentra disminuida, el cobre, el sodio y el potasio están disminuidos, también la vitamina B12, la homocisteína puede estar elevada, lo que incrementa el riesgo cardiovascular. También tenemos que puede haber el hierro sérico, la ferritina estar disminuidos, lo que es la proteína C reactiva de alta sensibilidad también puede estar incrementada. Es importante también verificar la creatina fosfokinasa, el examen de la 25-hidroxivitamina D no puede faltar. La somatomedina C puede estar aumentada, también encontramos que el ácido úrico puede estar aumentado. Es importante que consideramos todos estos estudios de laboratorio y como comentó el doctor César Ochoa, que es importante verificar porque sí van a variar mucho un laboratorio a otro y yo lo he visto. Entonces, por eso es importante siempre buscar los laboratorios pues que estén, como dicen, estandarizado todo esto y que pues no sean los más recomendables. Por otra parte, hablando ya entrando en la parte de la alimentación, nosotros tenemos que fomentar un patrón alimentario antiinflamatorio y cardioprotector. Vamos a buscar lograr el plan alimentario que el paciente necesita, que pueda llegar a realizar y que sea sostenible en el tiempo. Sí, existen diferentes estrategias dietéticas, diferentes propuestas. Hay una variedad de patrones alimentarios que nosotros podemos en algún modo recomendar, pero siempre debemos de ser muy cautelosos y juiciosos de considerar el contexto clínico, social y las preferencias personales de nuestros pacientes y también la parte de la situación económica, que no nos debemos de olvidar de esto, porque luego a veces uno se puede estar emocionando dando recomendaciones de alimentos que no son de la localidad, que son más costosos y que también están influidos por las modas. Entonces, siempre busquemos ayudar al paciente con lo que él tenga a la mano, lo que se le facilite y que también esté adaptado a su cultura. Esto es muy importante. Y sobre todo considerar los objetivos metabólicos que no debemos de perderlos de vista y sí, nos tenemos que basar en las guías de evidencia, pero también, o sea, acuérdense que vivimos en un mundo diferente, o sea, una cosa es el mundo ideal y otra cosa es la realidad del paciente, entonces tenemos que adaptar todo esto al contexto de nuestros pacientes. Y es importante que este patrón alimentario tenga este enfoque dietoterapéutico considerado el gasto energético del paciente, no debe afectar emocionalmente a nuestro paciente. También se debe enfatizar una variedad de opciones de alimentos ricos en nutrimentos y compuestos bioactivos. Podemos incluir alimentos funcionales, alimentos fuentes de prebióticos y probióticos, también asegurando el aporte de fibra es muy importante. Incluir también alimentos fuentes de micronutrientes, de yodo, selenio, zinc, magnesio, vitamina A, también lo que es la vitamina C y la vitamina D. Siempre premiar, o sea, me refiero a priorizar a través de los alimentos y cuando sea necesario, pues sí, tendríamos que recomendar algún suplemento, pero tengamos mucho cuidado también por la interacción de los fármacos y los nutrimentos. Por otro lado, si es necesario incluir alimentos, fuentes de omega 3, de cadena larga EPA y DHA, y fuentes de omega 9, que son los ácidos grasos monoinsaturados. También es importante el control de las porciones, que este plan favorezca la saciedad, debe producir la mínima sensación de hambre, debe modular el microambiente celular, también que mejore el perfil metabólico y que apoye el sistema inmune. Además, tiene que favorecer también el equilibrio del microbioma intestinal. Es importante que consideremos todo esto. Y debemos de tener presente también que un patrón alimentario bajo en hidratos de carbono, de baja carga glucémica, se considera la mejor opción, ya que puede favorecer la pérdida de grasa corporal y gradual, el mantenimiento de peso en el largo plazo, especialmente para aquellos pacientes con una tiroides poco activa. Además, algo que se ha visto también en la evidencia reciente en referencia a COVID-19, es que también los planes que sean de baja carga glucémica favorecen la disminución, o sea, contrarrestan la inflamación crónica de bajo grado, algo que tenemos que considerar. Por otro lado, no es recomendable prescribir una dieta cetogénica. Bueno, no es que esté yo en contra, pero más que todo sí tengamos mucho cuidado porque la evidencia sugiere que una restricción calórica severa puede inhibir la conversión de la T3, de la T4, perdón, T3, lo cual no es deseable para quienes padecen hipotiroidismo. Por eso sí tenemos que ir con mucha cautela cuando vamos a hacer una recomendación.
les digo, yo no estoy en contra que cuando se requiera o sea justificable se pueda recomendar una dieta de este tipo, pero sí tenemos que tener toda la película completa y valorar muy bien a nuestros pacientes antes de tomar la decisión y, por supuesto, hablar con ellos de todas las posibles opciones para que ellos tomen la decisión final. Porque de algún modo yo lo he visto en la práctica con amigos, colegas, que sí está muy, muy fuerte la influencia que uno tiene. Si yo les pongo un ejemplo, o sea, yo no estoy con la dieta cetogénica, pero supongamos que yo fuera fan, estuviera muy convencida, o hay quienes te dicen yo soy paleo, otros keto, y tratan de imponer a sus pacientes el estilo que ellos prefieren. No debe ser así, o sea, uno se debe salir de sí mismo y siempre ver lo que es más importante para el paciente, lo que mejor le pueda funcionar, más allá de que si estoy de acuerdo o no con cierto estilo dietético, yo tengo que ver por lo que el paciente necesita realmente de acuerdo a su contexto, no lo que a mí me guste ni lo que a mí me funcionó. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero es importante que nosotros veamos primero qué es lo que necesita nuestro paciente, más allá de nuestras preferencias o inclinaciones. Por otra parte, aquí les comparto este estudio que se encontró que pacientes con obesidad que llevaban una dieta de 440 kilocalorías durante 3 semanas con 1% de hidratos de carbono tenían mayores disminuciones en los niveles de T3 en comparación con el grupo que consumía un 55% de hidratos de carbono. Y se concluyó en este estudio que cuanto más se restringe los hidratos de carbono, más se reduce la hormona T3, algo muy interesante. Por supuesto, faltan más estudios, pero sí lo quiero que lo consideren y que pues sean muy cautelosos a la hora de hacer una prescripción. Dentro de las consideraciones de la prescripción dietética, la principal recomendación sería reducir en lo posible los alimentos ultraprocesados que sean ricos en azúcares añadidos y aceites refinados de baja calidad nutricional. Y me refiero a los ricos en ácidos grasos omega 6 que se ha visto que tienen un efecto inflamatorio. También alentar el uso de la sal yodada según esté permitido y fomentar una ingesta adecuada de líquidos, sobre todo que sea agua simple y evitar el consumo de bebidas azucaradas y jugos. También es importante con respecto al hierro, además de ayudar al cuerpo a producir glóbulos rojos, el hierro es esencial en la producción de la TSH. Hasta el 43% de las personas con hipotiroidismo también tienen anemia por deficiencia de hierro. Entonces, los alimentos ricos en hierro y calcio o nutracéuticos pueden interferir en la absorción de las hormonas tiroideas. Entonces, se recomienda distanciar las tomas dejando un par de horas entre la toma del medicamento y el consumo de estos para que lo tengamos en cuenta. El yodo es un mineral que se debe mantener en las cantidades adecuadas en la alimentación y esto será esencial para el funcionamiento normal de la glándula tiroides y para que se pueda fabricar la T3 y la T4. Dentro de las recomendaciones de adultos y adolescentes estamos hablando de 5 microgramos por día, digo, obviamente a través de la alimentación. Y si se sigue un patrón alimentario adecuado, no es necesaria la suplementación con yodo, ya que se encuentran los alimentos de origen marino, pescados blancos y azules, mariscos, moluscos, en el huevo y en los lácteos, yogur, leche y queso. También encontramos el yodo en la sal enriquecida con yodo, que al ser algo que a diario utilizamos en nuestras preparaciones culinarias, nos aporta las cantidades suficientes de este mineral. Por otra parte, el selenio es un micronutriente esencial en la dieta, conocido por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios, así por el incremento en la producción de la hormona tiroidea activa, y la glándula tiroides es el órgano con mayor contenido de selenio por gramo de tejido. En referencia a la vitamina D, varios estudios han demostrado asociación entre deficiencia de vitamina D y la autoinmunidad tiroidea, así como que los nutracéuticos de vitamina D3, el colecalciferol, son efectivos en la reducción de los anticuerpos antiperoxidasa de pacientes con hipotiroidismo y deficiencia de yodo. Por otra parte, la tirosina, este es un aminoácido que se encuentra en los productos lácteos, en las carnes, en el pescado, los huevos, las nueces, los frijoles, la avena y el trigo, y está involucrado también en la creación de las hormonas tiroideas. Y los dociógenos naturales se recomienda consumirlos cocinados. Es importante que lo comentemos con nuestros pacientes y hacerle ver al paciente la necesidad de cocinar este tipo de alimentos, las verduras sobre todo. Y en el caso, por ejemplo, de las nueces, piñones y cacahuates, solo basta con que sean tostados y podemos aconsejar al paciente que si los consume sea de esta manera. Con respecto al gluten, actualmente se sabe que la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad celíaca están asociadas y esto parece deberse en parte a la inmunosensibilidad característica de la enfermedad celíaca como parte del síndrome poliglandular autoinmune por la mala absorción de elementos básicos como el selenio y el yodo o debido a los anticuerpos que actúan en el intestino delgado y la tiroides.
Por lo anterior, la tendencia actual en los pacientes con estas características, pues es recomendar una dieta baja en gluten. Obviamente debe ser con cautela y debemos de estar muy al pendiente de nuestros pacientes, analizar muy bien su contexto. Y por mucho tiempo también se ha comentado que el consumo frecuente de soya puede interferir con la función tiroidea, reduciendo la absorción de la T4 y bloquear la absorción de los medicamentos tiroideos. Sin embargo, aunque no hay suficiente evidencia que verifique este hecho, pues aún existe la duda porque hay varios reportes que indican que se aumenta la enfermedad tiroidea autoinmune, por lo que se sugiere, digo, en estos casos, que la soya sea utilizada con cautela. Y en el caso de los pacientes que ya presenten tiroiditis de Hashimoto, pues evitarla de preferencia. Con respecto a los lípidos, pueden afectar el eje hipotálamo hipófisis, ya que su composición influye en la secreción de la TSH y en las actividades de la enzima peroxidasa tiroidea, de la deiodinasa hepática y la unión de la T3 a los receptores nucleares. Entonces, la evidencia nos indica que dietas que son elevadas en ácidos grasos saturados, en ácidos grasos trans y un exceso en los ácidos omega 6, induce también a una disfunción tiroidea y una morfología normal, por lo que sí tendremos que tener cautela en las recomendaciones y es preferible que se recomiende el consumo prioritario de los ácidos grasos monosaturados, los omega 9. Las fuentes principales, como todos sabemos, pues están el aguacate, está el aceite de oliva y sobre todo las oleaginosas. Es importante que lo consideremos. Con respecto al omega 3 de cadena larga, EPA y DHA, estos forman parte de las membranas celulares y tienen propiedades antiinflamatorias, antitrombóticas, antiarrítmicas, hipolipemiantes, vasodilatadoras e inmunomoduladoras. Su consumo favorece la disminución de la agregación plaquetaria y la reducción de la síntesis de los mediadores químicos de la inflamación crónica de bajo grado. La mayoría del daño causado por los anticuerpos de la tiroiditis de Hashimoto está relacionada a una inflamación crónica de bajo grado, para que lo tengamos presente. Y se recomienda el consumo de pescados azules al menos de 2 a 3 veces por semana, y entre ellos están el salmón, las sardinas, la caballa, el arenque, la macarela, la trucha, atún fresco y bacalao. Pero si estamos conscientes en el mundo real, pues sabemos, por ejemplo, que el salmón es muy costoso, casi la mayoría de este tipo de pescados, entonces podríamos utilizar como recurso lo que son las sardinas. Yo sé que a muchos no les gustan, aquí en el norte a muchos pacientes no acostumbran mucho el pescado y no les gustan las sardinas, entonces la opción que nos quedaría, descartando el atún fresco, porque también muchos no tienen los recursos, o más si son muchos de familias, pues tendríamos que recurrir al atún en lata, digo, sería como la opción menos peor, pero para poder aprovechar las propiedades de lo que es el EPA y DHA, pues tendría que ser el atún que sea en aceite, que las puede conservar, porque el atún en agua prácticamente ya casi no contiene nada de este componente omega 3. Entonces es importante que también lo tomemos en cuenta. Como mensajes para llevar a casa, para finalizar mi intervención, la terapia médico-nutricional en el hipotiroidismo requiere de un abordaje integral, todo centrado en el paciente, y debemos especializar las estrategias en la intervención nutricia. Los programas se deben adaptar de manera individual, paso a paso, y combinar lo que son los cambios en el estilo de vida, lo que yo había comentado anteriormente. Por otra parte, es importante que desarrollen mensajes alternativos que respalden un enfoque no restrictivo y que incluyan diferentes estrategias en la consejería nutricional para el cambio de conducta que pueda favorecer el autocuidado, de modo que los nutriólogos podamos trabajar en equipo con nuestros pacientes para que ellos logren sus objetivos de bienestar y de salud. Por otra parte, recordemos que el paciente es el principal personaje de su proceso, y de su recuperación va a depender el éxito o fracaso del tratamiento. El seguimiento en la consulta se debe centrar en que eduquemos, motivemos y asesoremos a nuestros pacientes para que ellos sean capaces, tengan todas las herramientas para poder modificar sus hábitos alimentarios inadecuados, que se refuercen los correctos y lograr que se mantenga ese estilo de vida saludable permanente. Por todo lo anterior, es importante capacitarnos en el desarrollo de estrategias conductuales y de comunicación para abordar a los pacientes en forma integral, tomando en cuenta todos los aspectos psicológicos y emocionales que nos permitan ayudarlos a sortear las barreras que obstaculizan los cambios en el estilo de vida y aportar todas las herramientas necesarias para ofrecer cuidados continuados de la mejor calidad posible, que faciliten la toma de conciencia y el apego a la terapia médico-nutricional en su ámbito natural. Aquí les dejo algunas referencias. Como quiera, ustedes van a ver la repetición de la grabación. Y les dejo con esta frase para que reflexionemos en el momento que estamos actualmente.
Estamos en un momento de transformación, nada volverá a ser como antes y de nosotros depende darle forma al futuro que queremos con las decisiones y acciones que tomemos hoy, aquí y ahora. Les agradezco mucho su atención y estoy atenta a sus preguntas, dudas, quejas, comentarios. Muchísimas gracias, maestra, por su ponencia. Vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Ya tenemos varias aquí en el chat. Mariana Torres pregunta, ¿qué opina de la dieta libre de gluten en paciente con hipotiroidismo? ¿Quién fue quien preguntó? Es que no alcancé a escuchar o no dijiste. Mariana Torres. Bueno, Mariana, algo bien importante que yo les recomiendo es que sí, nos demos un poco más de tiempo para valorar muy bien a nuestros pacientes y ver lo que realmente necesitan. Habrá casos, y yo he tenido la experiencia con pacientes, sobre todo de tiroiditis de Hashimoto, que sí se requiere hacer algunas restricciones debido a que están teniendo muchos problemas. Entonces, en este caso, pudiera aplicar. Lo que he visto también es que como también sucede con todas las modas, de repente he visto un boom en que a todos los pacientes por parejo les quitan muchas cosas. Entonces yo les sugiero que primero analicemos y cuando se justifique y ya, o sea, es importante que le hagan caso a sus pacientes. Si ya vimos que ese paciente, yo ya lo vi con un caso particular, que cada vez que come pan la pasa muy mal, o sea, ya tenemos la evidencia muy clara, entonces es importante que ahí le hagamos una recomendación al paciente de las estrategias que él puede utilizar, pues para mejorar su alimentación, porque obviamente quitamos cosas y a veces los pacientes también los metemos en aprietos, porque sobre todo cuando están muy acostumbrados, entonces debemos dar alternativas que les faciliten la vida. Muchas gracias por su respuesta. Vamos con otra pregunta. Jessica Robles pregunta, ¿el ayuno intermitente lo recomienda para tratar el hipotiroidismo? Una cosa bien importante, muy interesante la pregunta, es que recordemos que es una estrategia más que todo para organizar las comidas, porque aquí lo más importante y el punto clave es que va a consumir mi paciente en la ventana de alimentación. Hay de ayunos y hay mucha confusión con esto. Entonces, primeramente, yo no estoy en contra, pero también tenemos que adoptar, o sea, más que todo, ver cómo se puede implementar en el estilo de vida de mi paciente, ¿sí? Tengo casos de pacientes, por ejemplo, que padecen de migraña, entonces yo no puedo meter a una paciente que padezca de migraña a que esté muchas horas por la mañana sin consumir alimento, o un paciente que tiene ácido úrico, porque hay pacientes con hipotiroidismo ácido úrico que va a tener un ataque de gota, y no sé si alguno, bueno, yo no tengo este problema, pero comparan el dolor de un ataque de gota con el dolor de parto. Entonces, por eso yo recomiendo que analicemos el contexto. No estoy en contra y al contrario, debemos nosotros de estar actualizados y conocer todas las estrategias y herramientas dietéticas, pero como para tener un maletín de herramientas de donde según mi tipo de paciente yo voy a dar una recomendación, pero sobre todo en común acuerdo con él. Eso es bien importante porque también surge esta situación donde uno sin querer, no creo que lo hagan con mala intención muchas personas, pero están imponiendo. Hay que ver la salud mental de nuestros pacientes, eso es bien importante, porque es una paciente que está en riesgo de una trastorno de la conducta alimentaria, ya vemos, identificamos alguna situación, seamos muy cautelosos con esto. Yo siempre recomiendo, como quien dice, de ir de más a menos. ¿Qué quiero decir? No empecemos con restricciones drásticas, sino con cambio de hábitos y poco a poco vayamos ayudando a nuestros pacientes, pero no dejemos de lado la salud mental, por favor. Se lo recomiendo mucho porque desafortunadamente estoy viendo con estas estrategias que se están disparando más trastornos de la conducta alimentaria. No sé si están de acuerdo conmigo. Muchas gracias por su respuesta, maestra. Aida Santillán pregunta, ¿qué opinión tiene al respecto del uso de la dieta cetogénica para el manejo de las patologías tiroideas? Sería la misma respuesta que les comenté con respecto al ayuno. Sí, porque primeramente yo sé que está ahorita muy fuerte otra vez la moda. Cuando yo recién salí de la carrera, como que se puso un boom y esto va y viene. Pero más allá de esto y de mis inclinaciones, yo tengo que ver lo que es importante para mi paciente, lo tengo que evaluar. Y no digo que no pueda ayudar a algunos pacientes,
Pero, por ejemplo, en mi experiencia, el tipo de pacientes que yo tengo no se ajustan a este tipo de estrategias porque ya están con más problemas y andan en el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, yo no arriesgaría a mis pacientes. Por eso vuelvo a lo mismo. O sea, hay que valorar muy bien al paciente y ya que tengamos toda la evidencia y que puede ser mejor, darle las propuestas y ver que sea lo mejor para cada paciente. Gracias por su respuesta. Marcela pregunta, en el caso de los alimentos bociógenos, como las nueces y los cacahuates, que sí se consumen crudas, ¿sería preferible que el paciente evitara su consumo o habrá una ingesta máxima recomendada? Lo más importante aquí es que lo recomendemos tostados, ¿sí? Y si no los va a comer tostados, pues mejor desalentar el consumo para evitar posibles problemas. Muchas gracias por su respuesta. También tenemos varias preguntas de qué suplemento recomienda para personas con hipotiroidismo. Bueno, les vuelvo yo a insistir mucho. No, lo primero es que veamos que el paciente obtenga todo a través de la alimentación. Ahora, si yo veo que mi paciente tiene una deficiencia de B2 o de vitamina D o de magnesio, entonces yo ya voy a pensar en recomendarle algún nutracéutico y de acuerdo a la dosis que él necesita, pero así como una receta, decir, bueno, le vamos a dar, si tiene hipotiroidismo esto y esto y esto, no, porque cada paciente es un mundo, es bien difícil, o sea, tenemos diferentes tipos de situaciones, entonces va a depender, la mayoría de mis pacientes no están con suplementos ni nutracéuticos, algunos sí, lo que sí les puedo decir que la vitamina D nunca falta, pero yo no me atrevo a recomendarla hasta que no tenga la evidencia de su estudio del examen de la 25-hidroxivitamina D, eso es importante. Muchas gracias por su respuesta. Karen pregunta, ¿en pacientes veganos el abordaje nutricio podría llegar a ser muy restrictivo? ¿Cuál es su opinión? Lo más importante aquí es que si tu paciente ya tiene esa inclinación, hay que respetarla, pero sí hay que orientarlo para que él haga buenas combinaciones y no tenga deficiencia. Entonces, por esa razón es importante que valoremos bien al paciente. Sí me han llegado pacientes que se dicen ser veganos o vegetarianos y a la hora de hacer su recordatorio de 24 horas, realmente me doy cuenta que apenas lo están haciendo o lo agarraron por moda. Yo respeto mucho las personas que tengan esta filosofía y deciden, pero sí también tienen que tener en cuenta que hay que suplementarse, o sea, no hay que arriesgar a nuestro organismo. Entonces, ahí ustedes como profesionales de la salud debemos y debo, también yo me incluyo, o sea, estar muy preparados para poder hacerles buenas recomendaciones que hagan buenas combinaciones de sus pacientes. Porque si el paciente ya trae la idea, yo no se la voy a cambiar. Entonces, aunque yo no sea vegana o vegetariana, yo tengo que tener la capacitación para ayudar a mi paciente. Y si está fuera de mi competencia, tengo que ser muy honesta para entonces referir con una amiga o colega que sepa manejar perfectamente esto y que pueda ayudar a mi paciente y no lo vaya a poner en riesgo. Esto es bien importante. O sea, no estoy en contra de que se pueda llevar a cabo una alimentación basada en plantas con cautela, pero sí es necesario evaluar bien al paciente y justificar si es porque el paciente quiere adoptar ese estilo dietético o es porque me ha tocado profesionales de salud que se lo imponen. Como ellos son veganos y vegetarianos, lo cual respeto mucho, sí tenemos que separarnos de nosotros mismos y ver qué es lo que el paciente realmente necesita, y no tratar de alguna manera de influir nuestras ideologías con los pacientes. Gracias por su respuesta, maestra. Citlali Alejandra pregunta, ¿cuál es la cantidad calórica menor que sería tolerable o recomendable para pacientes con hipotiroidismo? Bueno, la verdad, te soy muy sincera, yo nunca he dado ninguna dieta restringida, o sea, yo siempre he calculado en base a lo que necesita el paciente, pero ahí no sabría yo el contexto en el cual en algún momento tú decidieras hacerle mayor restricción al paciente. Esa sería la pregunta del millón. ¿Por qué le vamos a restringir? Muchas gracias por su respuesta. Vamos con otra pregunta. Gloria pregunta, ¿los alimentos bociógenos requieren un tiempo específico de cocción para hacer segura la ingesta o el tiempo de cocción no influye? Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, si se cocinan las verduras en poco tiempo y quedan crujis, pues todavía están un poquito crudas. Entonces, la verdad es que sí quede más blandita la verdura para poder tener mayor seguridad. Esa sería la recomendación. Gracias por su respuesta.
Karina pregunta, ¿lácteos y Hashimoto eleva los anticuerpos de la caseína? Miren, esta es una pregunta muy interesante, pero no aplica en todos los pacientes. Por eso es bien importante que nosotros hagamos esa valoración individual y demos el seguimiento con nuestros pacientes. Sí, preguntarles también de la sintomatología y de ir de la mano con el médico porque él revisa esta parte para estar al pendiente y tomar las mejores decisiones. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a ir tomando unas preguntas más del chat para ir cerrando con esta ronda de preguntas y respuestas. Mariana Torres pregunta, bueno, esa pregunta ya se hizo, disculpa. Patricia pregunta, ¿la soya y el café tienen interacción con la levotiroxina? Bueno, no hay evidencia. Bueno, aquí para empezar, lo primerito es que hay que recordar que este medicamento se tiene que dar en ayunas, ¿sí? Lejos de separar los alimentos, por ese lado. Por otro lado, les comentaba que, bueno, si alguien quiere incluir la soya, sí se puede, pero tendría que ser separada de este horario. Lo mismo el café, es lo mismo. O sea, no hay evidencia. Claro que cualquier alimento que se consuma junto con el medicamento va a interferir. Entonces, siempre la recomendación es que el tratamiento médico sea en ayunas y hay que estar enfatizando al paciente que no consuma alimentos cerca de ese horario porque sí va a interferir en la acción del medicamento y eso no lo queremos. Gracias por su respuesta. Karina pregunta, ¿el protocolo autoinmune para Hashimoto qué tan recomendable es? Bueno, la cuestión, van a decir que soy muy reiterativa. Lo importante aquí es que ustedes puedan implementar diferentes estrategias con los pacientes, ¿sí? La única manera es ponerlo en práctica, o sea, si tú ya evaluaste a tu paciente, tú puedes ponerlo en práctica, o sea, si ese paciente tú sabes que eso le va a ayudar, pues adelante. Pero siempre les insisto que es importante valorar muy bien, y hay muchas cosas que ahorita están influyendo en las redes sociales. Yo les pido por favor que sí revisen un poquito más lo que sea la evidencia y no nos dejemos impresionar, porque de hecho hay muchas influencers que manejan estos protocolos y no son nutriólogas, ¿eh? Entonces es importante que revisemos las guías de práctica clínica del manejo del hipotiroidismo y nos remitamos a eso. Gracias por su respuesta. Vamos a ir con unas preguntas más para cerrar. Montserrat pregunta, ¿los alimentos con soya deben de ser limitados? ¿Qué pasa con los cereales o alimentos procesados que contienen soya? ¿Deberán evitar por completo o existe un mínimo consumo que no afecte la absorción de yodo? Bueno, aquí lo importante es si el paciente quiere consumir la soya. Por ejemplo, a las mujeres que están con problemas hormonales o en la menopausia, se sugiere 2 raciones de soya al día. Y estamos hablando, por ejemplo, de una ración de tofu o proteína de soya aislada, no más. Pero es importante que aquí se justifique, ¿sí? Entonces, si al paciente le gusta, le podemos incluir. Si nosotros, ya la paciente tiene otra situación hormonal, el caso de la menopausia, lo podemos incluir. Pero definitivamente siempre en cualquier condición de salud no es recomendable el consumo de alimentos ultraprocesados. O sea, y eso debemos de tratar de alentar a los pacientes a que lo eviten. No digo que nunca nada, como todo debe haber un equilibrio, es como decir, son las excepciones, ¿no? Como todo en la vida, pero sí es importante que tratar de no alentar el consumo de esos alimentos que sabemos que pues pueden perjudicar más a nuestros pacientes, sobre todo los que ya tienen una condición, una patología crónica. Muchas gracias por su respuesta. Tere pregunta, ¿qué dosis de selenio recomienda y en qué momento del día lo puede consumir? Y en cuanto a la vitamina D, la dosis idónea depende de la deficiencia o como tal 4,000 a 10,000 unidades. Bueno, del selenio yo nunca he tenido problema y no he tenido que suplementar porque con la alimentación lo cubren. Entonces sí habría que valorar también, o sea, tiene que ver la edad, o sea, depende de muchas circunstancias, pero regularmente con la alimentación se puede cubrir. Con respecto a la vitamina D, sí es importante conocer un poquito más de cómo se maneja esto, porque para empezar tendríamos que tener el examen de los niveles de la 25-hidroxivitamina D y no se trata de suplementar por suplementar. De hecho, los últimos avances con respecto a COVID, pues puso de manifiesto aún la mayor importancia que tiene la vitamina D en el sistema inmunológico. Además, ya sabíamos que pues, está implicada en la absorción de calcio,
También está implicada, está relacionada mucho con el estado de ánimo, porque está implicada en el sistema nervioso. Tenemos casi creo en todo el cuerpo receptores de la vitamina D. También está implicada con la insulina y la glucosa, ¿sí? Hay muchas funciones importantes, por lo tanto, por la pandemia, pues estamos padeciendo niveles más bajos de vitamina D. Ya genéticamente el mexicano es propenso a tener niveles bajos y de hecho la Organización Mundial de la Salud hace mucho declaró pandemia de deficiencia de la vitamina D. Entonces aquí yo les pido que pidan los estudios, la recomendación para estas circunstancias que estamos viviendo por la pandemia, cuando hay deficiencias, y estoy hablando, o sea, los niveles ideales que debemos de mantener al menos son de 60 a 100, y la mayoría en mi consulta andan en 5, andan en 10, o sea, no me pasan de 20. Entonces ahí es necesario dosis fisiológicas de hasta 10,000 unidades internacionales, pero ojo, sí es importante que estén en comunicación con los médicos de sus pacientes, porque no en todos los casos aplica, pero sí en la mayoría de los pacientes que van a mi consultorio, pues las dosis varían de 5,000 a 10,000 y eso para poder lograr incrementar, a mantener sus niveles de 60. Y se lleva tiempo, o sea, no es de un mes, tiene que ser mínimo 3 meses y ustedes volver a pedir el estudio y después mantener. Si están dando dosis de 10,000, luego bajarle a 5,000, vamos bajándole hasta que se logre mantener esos niveles que se necesitan para nuestros pacientes. Muchas gracias por su respuesta. Vamos con una última pregunta para cerrar esta ronda de preguntas y respuestas. Zaira pregunta, ¿en pacientes con recesión total de tiroides son las mismas recomendaciones? Aquí lo importante es cuál fue la causa de esa resección de la tiroides, ¿sí? Si hubo un tumor, pero regularmente es el mismo protocolo, nada más que si, por ejemplo, ya hay si fuera una tiroiditis de Hashimoto, ahí seríamos como un apartado. Cuando es por una situación autoinmune, acuérdense que hay pacientes, por ejemplo, que no toleran el gluten e incluso los lácteos, tendríamos que individualizar en esos casos particulares.